gramos detallados en la siguiente tabla. Ya aquí vamos a ver los requerimientos de calidad en gramos de cada mochila. ¿Ya? M1 y M2 son adquiridos por medio de productos que contienen ambas sustancias. Estos son comprados a 3 proveedores bajo los precios por kilogramo, presentado a continuación. La tabla además representa la cantidad máxima de kilogramos que cada proveedor tiene disponible en cada producto. Entonces, como ven, M1 y M2, que son estas sustancias, se hacen en base a estos productos de acá, el producto A y el producto B. Los productos A y B son los que se compran a los proveedores, a los distintos proveedores, y tienen una capacidad máxima de venta mensual. Em, Cada producto tiene que tener esta composición acá en términos porcentuales, ¿ya? M1 tiene que tener 30% de A, 15% de B, y M2 20% de A y 25% de B. Asuma que todo lo que se compre de los productos A y B va a ser repartido de manera proporcional en las mochilas. Por otro lado, los proveedores de tela, velcro y cierres se muestran en la siguiente tabla. El precio se representa respecto a la cantidad necesaria para hacer una unidad de mochila. Aquí tenemos otro conjunto de proveedores, que no necesariamente es el mismo conjunto de proveedores que está acá, los cuales venden, en este caso, las materias primas para realizar las mochilas, que como vimos anteriormente era el otro conjunto, en donde tenemos tela, velcro y cierres como materias primas. Y aquí están los costos o los precios a los que venden eso. Finalmente, la demanda de mochilas para el siguiente mes se representa en la siguiente tabla. Tenemos la mochila deportiva, la de oficina y la de acampar. Asumiendo que si se desea cumplir con toda la demanda, los costos de producción son hundidos y que se cuenta con un mes reloj, aquí este dato igual es importante, vamos a trabajar 4 semanas para cumplir con la demanda y va a ser durante 5 días, 8 horas al día, ¿ya? Considerando que la máquina tiene, considerando que cada máquina tiene 8 horas para funcionar, este es nuestro tiempo de trabajo total, ¿ya? Porque cuando vemos el tema de la demanda, estamos viéndolo mensual. Acá la demanda de la mochila es mensual y sin embargo nos decían que las máquinas trabajan 8 horas al día. Entonces, vamos a necesitar calcular cuántas son las horas total de trabajo para poder realizarlo, ¿ya? Conociendo estos datos, hay que hacer en el AMPL calcular la cantidad óptima de materia prima a comprar a proveedores de tal manera de cumplir con la demanda sin exceder las capacidades descritas. Y luego, en un siguiente ejercicio, modificar el modelo anterior para que solo se pueda comprar productos A y B exclusivamente a un proveedor, ¿ya? Y ver si es que existe más de una forma de plantear esta nueva restricción. El problema entonces, como podemos ver, es un problema de cuánto comprar y cuánto producir, básicamente, en donde las variables de decisión que tenemos nosotros van a depender de los precios de cuánto vamos a comprar de cada proveedor para poder producir la cantidad que necesitamos y cuánto vamos a terminar produciendo a fin de cuentas, porque tenemos que cumplir una restricción de horario también. Dentro de eso estamos con requerimientos como por ejemplo los requerimientos mínimos y máximos que necesita cada mochila para hacer, o sea, cada sustancia, también la composición de cada sustancia y, bueno, la capacidad de producción que nos dan los proveedores. También tenemos como requerimiento las horas máquinas que vamos a trabajar y la demanda, obviamente, que es lo que tenemos que satisfacer en este caso. ¿Se entiende el problema? ¿Está muy complejo? ¿Alguna retroalimentación que quieran dar? ¿No? ¿Todo bien? Ya, bacán. Ya, amigo, que tú podéis compartir pantalla, ¿o no? Sí, sí. Dale. ¿Escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Ya, acá. Voy a compartir entonces mi porción de pantalla. Ya, voy a poner el chat acá por si acaso. Igual voy a tener el chat por si alguien tiene alguna duda o algo. Ya. Yo asumo que la gente que no está acá está haciendo ahora, justo ahora la MPL. Así que de su tarea que tienen que entregar
hoy día. Así que los vamos a excusar, las vamos a excusar por eso, pero para que les digan ahí que extrañamos a la gente, ¿ya? Muy poquita idea, 9 personas, ¿no? Ya, partiendo entonces con el ejercicio, como decía Francisco, el problema consiste en una planificación de producción asociada, en este caso, a dos recursos máquinas, a requerimientos mínimos y máximos de algún producto en la composición de las máquinas, perdón, de las mochilas, y recursos asociados a la materia prima que la mochila posee o va a ser compuesta por, ¿ya? Entonces, una de las cosas que vamos a ver en esta oportunidad, mientras creo el modelo, el dato y el archivo run, es que si bien el ejercicio eh, tiene variables lineales en su composición inicial, hay una pregunta después que nos va a permitir utilizar lo que aprendieron el día lunes, que es la programación lineal entera. Por eso el taller en sí se denomina PLEM. Cuando trabajamos con variables lineales, estas variables, obviamente por restricción de dominio, una cosa que definimos en la modelación, son variables que pertenecen a los reales y son mayor o igual a cero. Pero también podemos optimizar considerando dominios más estrictos de variables. Por ejemplo, pudiese yo tener una restricción que diga que una variable va entre 0 y 1, o pudiese definir una variable que sea binaria, que tome solo dos valores, ¿ya? La resolución de estos modelos, afortunadamente MPL lo hace de manera muy sencilla, ¿ya? Entonces no vamos a tener conflicto con la definición específica de ellos. Pero sí tienen una consideración que vamos a ver en este taller con respecto a su definición, ¿ya? Es decir, con definición me refiero a cómo están eh, implementadas a lo largo de la codificación, ¿ya? Importante saber, variables binarias y enteras se definen de manera distinta y cuando nosotros trabajemos con, em, que en este caso no lo vamos a hacer hoy día, pero cuando lleguemos a trabajar con arcos, también hay una definición específica para esta cosa, ¿ya? Entonces, los conjuntos involucrados en este caso, los voy a llamar muy genéricos, ¿ya? Los conjuntos involucrados, si se dan cuenta en el ejercicio, que lo muestro acá, los conjuntos involucrados son las mochilas, que para efectos de la programación las vamos a utilizar con sus caracteres específicos. Los productos A y B, que serían aquellos productos que van a ser adicionados a las mochilas para cumplir con estos requerimientos de calidad que se solicitan en el enunciado. Y, por último, los proveedores de las materias primas, que también lo vamos a usar como carácter en esto, pero los proveedores lo vamos a utilizar y se los voy a mostrar como conjuntos ordenados. Y lo mismo para la composición, bueno, los productos que contienen estas sustancias que necesitamos para las mochilas, ¿ya? Que también son vendidos por proveedores, ¿ya? Proveedores que son, para efectos del ejercicio, un conjunto ordenado también, ¿ya? Entonces, partiendo con esta definición, voy a definir primero dos parámetros que me van a permitir definir conjuntos. Cuando yo hablo de conjuntos ordenados, o sea, digo un conjunto que va desde el 1 hasta el 10, por ejemplo, lo que yo defino a priori es el largo de ese conjunto, ¿ya? O la cardinalidad de ese conjunto. Entonces, estos dos parámetros me van a permitir definir la cardinalidad de estos conjuntos. Después voy a definir algunos conjuntos, por ejemplo, M, que va a ser el conjunto de las mochilas, lo voy a anotar igual acá, mochilas, MP, que va a ser el conjunto de materias primas,
Y ahora voy a ir con la definición del conjunto de los proveedores de materia prima, ¿ya? Y los proveedores de materia prima lo voy a llamar PR sub M. Si se dan cuenta, acá usé mayúscula para definir el número, acá minúscula para definir el conjunto. Pudiese hacerlo al revés, da lo mismo. Pero AMP le distingue entre mayúscula y minúscula, ese es el objetivo de esto. Y voy a decir que es un conjunto ordenado, con la palabra order en inglés, ¿ya? En este caso pongo dos puntos igual porque dentro de la definición que voy a hacer ahora lo voy a hacer por extensión. Esta es la misma definición que utilizamos para el conjunto de datos. Cuando nosotros tenemos los datos y vamos a definir el conjunto por extensión, entonces utilizamos el dos puntos igual. Y en este caso igual me voy a apoyar de eso, ¿ya? Y para nosotros definir una cadena de números en un conjunto, lo hacemos desde uno, ponemos dos puntos, hasta el parámetro que queramos definir, que en este caso lo definí como PR sub m, ¿ya? Entonces después los datos lo único que tengo que definir es cuánto va a ser el largo de estos dos, que para efectos prácticos de nuestro ejercicio va a ser 3, ¿ya? Y esto es proveedores, materias primas, y ahora voy a ir con los proveedores de las sustancias. También es ordered y Como veían en Java, al momento de programar en TI, cuando definían las matrices y le ponían un largo máximo de matriz hasta que llegara a esa variable. Es parecido, un poco abstracto por decirlo así. Por eso lo primero que se hace es definir el parámetro PRM en este caso, porque si no se definiese ese parámetro, no sabría el programa, como lee desde arriba hacia abajo, qué está leyendo como PRM. entonces después de la definición de esos dos conjuntos, voy a definir después el de productos, que sería del A y B, y la sustancia, que sería M1 y M2, ¿ya? Bueno, se entiende genéricamente su definición. Por lo tanto, ¿qué parámetros manejamos en la modelación? Los parámetros que tenemos asociados son las horas máquinas disponibles, la disposición de el... Perdón, este va a ser en el proceso 1, ¿sí? Pues está llamado PRO, este es la máquina, la utilización de la máquina del proceso 1, Y el coeficiente de absorción. ¿sí? Que es el coeficiente técnico de absorción del proceso 1, y lo mismo con coeficiente de absorción de proceso 2, y esto depende de cada uno de las mochilas, ¿ya? Después voy a definir la mínima que puede haber o que debe haber de cada una de las sustancias. Entonces esto depende de la sustancia, y esto es el mínimo de sustancia, y de manera análoga voy a definir el máximo de la sustancia, ¿ya? Máximo de sustancia, ¿ya? Después voy a proceder a definir la capacidad de la producción o sea, perdón, la capacidad que tenemos en la siguiente tabla. Estoy apoyando del Word, que ustedes no lo ven, pero lo tengo acá. La capacidad que tiene de cada uno de los productos, y estos productos están definidos entonces por los proveedores. Entonces va a ser la capacidad de los productos, que depende obviamente del producto y de el proveedor de sustancias. También lo voy a dar capacidad productos. Y su costo, el costo asociado a la compra de estos productos, ¿ya? Que también depende del producto y del proveedor, ¿ya? Este es el costo del producto. Después voy a definir cuánto la composición de este kilogramo de producto,
cuánto de ese kilogramo de producto entonces corresponde a una sustancia específica, o sea, cuántos gramos vienen en un kilogramo, es equivalente a decir eso. Y esto lo vamos a utilizar, si bien el enunciado composición, no, al revés, composición, no, está bien. Ya, de sustancia. Si bien el enunciado lo entrega en porcentaje, para la modelación lo vamos a utilizar en tanto por uno, ¿ya? Entonces hay que ser como quisquillosos más que todo en la definición de los datos, ¿ya? El otro parámetro, que también está en el ejercicio, y lo estoy haciendo en orden, es el costo de las materias primas, que depende de las materias primas y del proveedor de materias primas, ¿ya? Este es el costo materias primas. Y por último, el parámetro de demanda. Entonces, la decisión va a ser, dado que tengo esta configuración, tengo que definir cuánto voy a producir de cada una de las mochilas. Si bien debo cumplir con una demanda, debo saber de qué forma lo voy a hacer para poder hablar de la utilización de estas máquinas. Voy a decidir cuánto voy a comprar de producto a los proveedores, dado que tengo un costo asociado a esto, y voy a decidir cuánto voy a comprar de materia prima a los proveedores respectivos, dado que también tengo un costo asociado a esto, ¿ya? Entonces son tres variables. Después nos vamos a dar cuenta que en verdad hay una variable que va a estar inducida, ¿ya? Los voy a mostrar después. Entonces, XM va a ser cantidad de mochila M. Y del producto y el proveedor respectivo, que en este caso es PR sub S, que también es una variable no negativa, y va a ser cantidad a comprar del producto prod a el proveedor PR sub S. Y por último, W, que va a ser la cantidad que voy a comprar de una materia prima específica al proveedor respectivo, que también es no negativo, ¿ya? Y esto es cantidad a comprar del producto, perdón, de la materia prima MP a el proveedor PR sub M. En este caso, entonces, la función objetivo asociada es de minimización. Según lo que dice la última parte del párrafo, el costo de producción es un costo hundido. Y esto tiene una relación específica con la decisión que estamos tomando. Si nosotros queremos producir toda la demanda, entonces la demanda va a ser fija. Y eso es lo que les mencionaba acá. Esta variable, entre comillas, va a ser fija. ¿Por qué? Porque yo debo cumplir con la demanda. Por lo tanto, si yo tuviese un costo asociado de producción a las mochilas, siempre voy a pagar el total de esa producción, porque voy a cumplir con la demanda, voy a llegar a la igualdad. Entonces siempre voy a producir la demanda, por lo tanto tendré que multiplicar la demanda por ese costo. Y ese costo sería fijo. Y para efectos de la modelación, en la optimización, un costo fijo no es optimizable, porque siempre va a existir, ¿ya? Y a eso se le denomina costo hundido, a aquel costo que ya está asumido para efectos del modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos optimizar? Bueno, podemos optimizar los costos variables, aquellos costos que dependan de los parámetros y de la configuración de la solución. Por lo tanto, en este caso, vamos a optimizar los costos de compra de materia prima y los costos de compra de estos productos que traen dentro estas sustancias, ¿ya? Entonces, vamos a primero definir la materia prima.
como la suma de el precio de, obviamente, cada una de estas materias primas por cuánto yo compro de esa materia prima a un J, que un J está definido como el proveedor, ¿ya? Y a eso le voy a sumar, obviamente, todo lo que compre de, perdón, de producto a un precio específico, el precio del producto, que sería prod I, J, por la cantidad que yo voy a comprar a ese proveedor. Entonces ahí, en teoría, definí cuánto es lo que voy a pagar en total de aquellos costos que dependan, obviamente, de la configuración de la solución óptima. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Algo que no se entienda bien? Yo tengo una duda. Ujú. ¿Quién dijo yo? Bro, cuando define el parámetro PR-M, cuando ¿Ya? tú lo ocupas, se supone que en las restricciones, ¿cierto? En la definición de las sumatorias y en las restricciones, porque esto es un conjunto. Ya. Bueno, mira, en ese contexto, Ujú. definirlo como parámetro es lo mismo que después llamarlo como cardinalidad del conjunto. Ya, este, mira, es distinto porque el, a ver, para tu pregunta, si es que el parámetro este es la cardinalidad del conjunto, la respuesta es sí, porque esto define el número máximo que va a estar, del que va a estar compuesto este conjunto. Entonces, este conjunto va a ir desde 1, en este caso hasta 3. Y la cardinalidad, por consecuencia, del conjunto PR sub M va a ser 3. Así que la respuesta directa es sí. Pero lo que yo debo ocupar abajo es el conjunto, con los elementos. No sé si eso responde a tu pregunta. O sea, sí, en parte. A lo que me refería yo es que, por ejemplo, al momento de ocupar esa misma cardinalidad, en vez de llamarlo como parámetro, ¿podría llamarlo como la cardinalidad misma del conjunto? O sí tengo que definirlo como parámetro y después ocuparlo? La cardinalidad Claro. pudiese usar el mismo parámetro, pero igual la MPL tiene este. Sí, pues, a ese mismo comando me refería. Ya no, es lo mismo. Va a ser Ah, ya, exactamente lo ya. mismo. Así que no, no, Va- no, no hay problema, tranquilo. Gracias, bro. Ahora es lo Una mismo porque acotación, tú conoces la definición. Exactamente por eso. ¿Qué una pasó? Ah, claro, acotación pues. pequeñita, Nico, en la función objetivo está ahí llamando al parámetro en no al conjunto. En el segundo, sí. En el S. Vale. Ya. Entonces vamos con las restricciones. Hoy día les voy a enseñar otra. Hay dos formas de escribirlo: subject to, o también esto admite la definición S.T. ¿Ya? Entonces, voy a definir la restricción asociada a la utilización de la primera máquina. La primera máquina es una máquina nomás y es conceptualizada de manera global. Por lo tanto, no hay ningún dominio que defina la restricción. Es solo una restricción. Y esta restricción va a sumar toda la producción que haga de las mochilas y su capacidad y su coeficiente de absorción. Entonces, Pro sub 1, que es el coeficiente de absorción para la máquina 1 de cada una de las mochilas, lo voy a multiplicar por X sub i. Eso debe ser menor o igual a las horas máquinas total. Misma idea para el proceso 2. De hecho, lo voy a copiar. Voy a copiar proceso 2 para especificar la similitud. Pero lo único que cambia es el coeficiente de absorción para el proceso 2, relacionado con el proceso 2. ¿Ya? Voy también a definir la restricción de requerimientos mínimos. Entonces, los requerimientos mínimos sí dependen de cada uno de los elementos, ¿ya? De cada una de las sustancias, perdón. Entonces voy a tener que definir algún subíndice para las sustancias. En este caso, ¿cómo yo sé cuánto es lo que necesito comprar de
producto para cumplir con este requerimiento de sustancia. Bueno, el lado derecho, obviamente, y que es lo que primero voy a escribir, voy a decir algo que todavía no sé qué es, debe ser mayor o igual a lo que yo necesito en total de sustancia. Lo que necesito en total de sustancia va a ser la suma de todo lo que produzca en mochila, del requerimiento mínimo de esa sustancia por la producción total de mochilas. ¿Ya? Si se fijan en el enunciado dice que eh, el producto, la sustancia se va a dividir de manera proporcional en las mochilas. Por lo tanto, lo que yo necesito en teoría es el requerimiento total que voy a necesitar, obviamente, de todas las mochilas, de todo lo que voy a producir, ¿ya? Dado que esto está definido para el requerimiento de una mochila en sí, ¿ya? Entonces, esto que acabo de definir es lo que necesito comprar mínimo a los proveedores de la sustancia. Pero la sustancia viene en otro producto. Entonces acá vamos a tener que hacer una transformación. Lo que yo voy a comprar específicamente de producto A y B, lo voy a tener que transformar en sustancia. ¿Y cómo lo transformo? Bueno, lo transformo multiplicando la composición por lo que yo voy a comprar específicamente de ese producto, ¿ya? Del producto A o el producto B. Entonces, me voy a basar en eso, ¿ya? Esa composición, obviamente, se la voy a comprar a varios proveedores. Entonces voy a tener que definir una sumatoria que va a estar definida tanto para el producto, porque tengo dos productos, A y B, y el, a ver si puedo tirar esto para acá, para el producto y el proveedor, ¿ya? Y ese producto y ese proveedor están definidos también en la variable Y, que es, perdón, que es cuánto yo le compro de un producto específico a un proveedor específico, ¿ya? Y después, este producto, por ejemplo, el producto A del proveedor uno lo tengo que transformar en sustancia. Y la transformación de sustancia se hace para un producto específico y una sustancia específica, que en este caso sería J, que es el dominio de la restricción, ¿ya? Entonces, la composición ahora yo sé que la tengo que utilizar en términos tantos por uno, ¿ya? Porque si no, tendría que este porcentaje, si defino efectivamente esto en porcentaje, voy a tener que dividirlo por 100. Pero para ahorrarme eso, para hacer el modelo más sencillo y más generalizable, lo voy a utilizar en términos tanto por uno, en términos fraccionarios, ¿ya? Y la misma relación se entiende, pero para el requerimiento máximo. Entonces, dado que es la misma estructura, yo voy a cambiar solo los componentes de, de la relación, de tal manera de ajustar esto a los requerimientos máximos. ¿Qué significa eso? Bueno, tengo que cambiar el nombre a la restricción. Ahora el requerimiento máximo va a ser una desigualdad de menor o igual, y obviamente el parámetro que voy a utilizar en la utilización, perdón, sí, la utilización de la sustancia en las mochilas ahora va a ser el parámetro de requerimiento máximo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda en la transformación? Disculpa, después de la cuestión que está en medio, lo que cambiaste es Ujú. una L, lo que está ahí después de la K, ¿cierto? Es una Una L. L. Sí, es una Ah, L. ya, vale. Pensé que era un 1, pero estaba confundido. No, 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 es una L. No, no he puesto ningún numerito en este enunciado todavía. Vale. Y sí es verdad, siempre la L se confunde con el uno. A mí me pasaba en BBA. Ya. ¿Alguna otra duda? Chicas, chicos, recuerden, si tienen dudas, si va muy rápido, cualquier cosa, no duden en preguntar.
Así que todo bien. Ya, voy a la siguiente relación. La disponibilidad. Voy a definir la disponibilidad de producto para cada proveedor de sustancia, ¿ya? Entonces, esta disponibilidad depende de los productos, producto A y B, y depende de los proveedores. Cada uno de ellos define una capacidad distinta. Entonces, por eso tengo que definir el dominio de la restricción para cada uno de ellos, ¿ya? Y esto va a decir que lo que yo compro de ese producto específico a ese proveedor específico debe ser menor o igual a su capacidad de producto o a la oferta máxima que tienen pactado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otra relación, desigualdad, perdón, con cota superior, ¿ya? Y también voy a definir análogamente la misma restricción, pero ahora como una relación en la materia prima, ¿ya? Si se dan cuenta, lo que yo voy a producir acá es mochilas y la mochila va a demandar exactamente una cantidad de materia prima que necesito para cada uno de ellos. Afortunadamente, en el enunciado se entrega la materia prima necesaria para hacer una mochila. ¿Cuánto se necesita para hacer una mochila con un cierre, un velcro y una tela, ¿ya? En porciones. Entonces, lo único que tengo que hacer acá, en realidad, es igualar para la relación de materia prima de cada uno de, obviamente, de estas materias primas. Decir que lo que yo compro a todos los proveedores de una materia prima en específico, que está definido por el dominio de la restricción, de una materia en específico, lo que le compro a todos los proveedores, y esta compra está definida por la variable W, debe ser exactamente igual a todo lo que yo hago en mochilas. ¿Por qué? Porque la utilización es uno a uno. Entonces, si yo hice 10.000 mochilas, entonces necesito 10.000 velcros, que sería para una materia prima en específico, y esas 10.000 velcros se los puedo comprar a cualquier proveedor. Después cambio de restricción, de velcro paso a cierres. También necesito exactamente igual 10.000 velcros de cualquier proveedor. Y específicamente de tela necesito lo mismo, 10.000 porciones de tela, ¿ya? Y eso permite también una simplicidad en la función objetivo, porque en el fondo yo puedo multiplicar simplemente el precio que me dieron de lo que me cuesta obtener de cierre velcro o tela para crear una mochila, ¿ya? Entonces acá también la relación es uno a uno. Y acá, y es algo importante en la modelación, nos podemos dar cuenta que existe una igualdad entre esto y esto. Es decir, para cada materia prima existe una igualdad entre lo que yo compro y lo que produzco. Entonces, esto quiere decir que yo me puedo, o me podía, ya en la modelación, ahorrar una variable, que es la variable de cantidad de mochilas a producir, por dos razones. Por esto y por la siguiente restricción, que es la demanda. La demanda dice que lo que yo debo producir en mochila debe ser exactamente igual a la demanda. Perdón. Entonces, ¿qué pasó acá? Igualé una variable a un parámetro. Entonces,
en teoría para nuestro problema, esta variable está de más, porque está definido por el parámetro. Y aparte, que la producción, si se dan cuenta acá, la suma de I en M de X sub I es exactamente igual a lo que yo voy a comprar de cada uno de los materiales a los proveedores. Entonces acá pudiese haber una simplificación. Yo pudiese escribir esta ecuación, esta desigualdad, en términos de esta ecuación, ¿ya? Y esto ocurre muy comúnmente en ejercicios en que la compra de material sea directamente relacionada con la producción, o sea que yo no inventaré, por ejemplo, materia prima. O en los, bueno, en general en cualquier problema que no haya inventario, esta relación puede existir, porque yo no voy a guardar nada, por lo tanto el balance va a ser de igualdad, ¿ya? Siempre va a haber igualdad entre lo que compro, por ejemplo, en este caso, y lo que produzco. O en transporte, por ejemplo. Típico que uno hace solo la variable de transporte porque todo lo que yo transporto lo debo producir. Entonces, la misma idea que acá. Todo lo que pasa en el nivel 2 debe pasar en el nivel 1. Acá lo mismo, todo lo que produzco, que sería como un nivel 2, debe pasar en el nivel 1, que es lo que compro, ¿ya? Entonces no se asusten cuando vean modelos o cuando se les ocurra solo simplificar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que condiciona que la cantidad sea igual o mayor o igual a la demanda? Ya. Cuando nosotros queremos cumplir con una demanda y estamos minimizando costos, entonces utilizar mayor o igual va a ser equivalente, entre comillas, a utilizar igual. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá, por medio de esta variable, que es W, la función objetivo va a tender a minimizar esta variable. Por lo tanto, va a tender a minimizar también esta variable. Esta variable se va a minimizar ¿hasta qué punto? Hasta que llegue a la demanda, ¿ya? Entonces, si está definido como mayor o igual, da lo mismo, esta restricción se va a alcanzar en la igualdad, y para efectos de razonamiento del modelo es que yo no voy a producir más que la demanda porque eso va a incurrir en costos adicionales que pueden ser minimizados, ¿ya? Entonces, es la primera como reflexión al respecto. Y dado que yo llego a la igualdad, yo pudiese utilizar la igualdad. ¿Por qué se tiende a utilizar en investigación de operaciones una demanda positiva? Perdón. Porque de repente los problemas son muy complejos en interacción entre las restricciones. Este problema es sencillo en la modelación, pero si el problema fuese complejo y yo no pudiese llegar por efectos de configuración, yo no pudiese llegar exactamente igual a la demanda, y me tenga que pasar, porque no sé, por ejemplo, compro por lotes. Entonces necesito comprar de a 50 cierres, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, la solución óptima me obligó a que yo comprara un lote de 50, siendo que necesitaba 40, por ejemplo. Me quedé con 10 materias primas. Entonces yo puedo, en teoría, hacer 10 mochilas más, ¿ya? Si yo puedo, si tengo esa estructura, entonces necesito el mayor igual, porque yo me voy a deber pasar, si no esta restricción sería infactible. Y eso lo van a ver cuando le aprieten a resolver. Cuando aprieten a resolver, se van a dar cuenta que la restricción es infactible, o sea, alcanza la igualdad en la demanda, por lo tanto, relajan la restricción. Esto se llama relajar la restricción. En vez de ser tan estricta como una igualdad, ahora va a ser de mayor igual, ¿ya? Pero este no va a ser el caso, porque la solución es directa, ¿ya? Claro, de hecho, en ese caso incurriríamos en inventario. Tendríamos que, si es que no pudiese cumplir las demás restricciones, como dijo el Nico, porque estamos produciendo por lote, de tamaño de lote, eh, vamos a tener que satisfacer la demanda y por eso siempre es mayor, por eso en este caso lo estamos viendo como mayor o igual, porque la idea no es quedar con no pudiendo satisfacer la demanda. Entonces la relajamos desde arriba para abajo, por decirlo así. Vamos a producir la demanda o más de la demanda, y si es que llegamos a producir más de la demanda, tendríamos ahí un costo de inventario y tendríamos que inventariar algunas cosas que terminamos produciendo o comprando. Ya. Entonces, voy a pasar a los datos al tiro. Pero voy a copiar los datos, porque
lo importante que quiero ver, dado que queda poco tiempo, es lo que viene después. ¿Cómo abro los datos acá? Abrir con... Ya. La data la voy a explicar simplemente. Yo defino, por lo general, este parámetro que hace que el ambiente de la programación abajo sea en formato de datos. Es decir, todos estos elementos son en azul, cuando son string, y te avisa en el fondo si es que cometiste algún error en el punto y coma, ¿ya? Entonces, el set de datos, mochila deportiva, oficina y acampar, tela, velcro y cierre, son 3 en el parámetro de los proveedores de materia prima y son 3 la cardinalidad también, como decía el compañero, en los proveedores de sustancia. Los productos son A y B y las sustancias son M1 y M2. Y estos están separados simplemente por un espacio, ¿ya? Todo por un espacio. Horas máquinas a utilizar son 8 horas durante 5 días, durante 4 semanas. Y eso son 160 horas, ¿ya? Independientes para cada máquina. El proveedor 1, perdón, el proceso 1 tiene estos coeficientes de absorción separados también por un espacio. El proceso 2 tiene estos coeficientes de absorción. Los parámetros mínimos, perdón, la mínima composición de M1 y M2 en las mochilas son estas. Lo mismo para la máxima composición. La capacidad de producción depende de dos variables, que sería A y B, que son los productos, y estos son los proveedores, también separado por espacio. Los costos de producción, esto, como los pasé directamente de Excel, estos quedan separados de esa forma, ¿ya? O sea, se ve la separación. Este también lo pasé de Excel, pero estos números son muy grandes comparados a estos. Entonces por eso se juntan. La visualización es práctica, pero se entiende que cuando hay una separación, hay un avance en los parámetros que debe leer MPL, ¿ya? La composición, si se dieron cuenta, los pasé de términos porcentuales a tanto por uno. Los costos de materias primas y la demanda. No sé por qué los costos los tengo con puntos. Creo que hay algo malo, ¿no? No, hay que hacer la aclaración del DAT de que hay algunas cosas que están en Ah, ya, ya. kilogramos y otras Sí, en sí. gramos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la capacidad de producción, ¿por qué los números son Acá. tan grandes? Porque esos valores están definidos en, en kilogramos y nosotros estamos trabajando con gramos. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Con gramos de productos a comprar y lo mismo para el precio. Los precios están en kilogramos y nosotros necesitamos gramos. Exactamente. Claro, entonces para pasar de gramo a kilogramo, obviamente dividimos por 1000 y así de kilogramo a gramo multiplicamos por 1000. Sí. Por eso nos dieron números tan grandes. Otra aclaración que hacer también en el DAT son las horas máquinas, que igual creo que debería ahí explicar. Lo ¿Por expliqué qué al se principio, procesan? que es la multiplicación entre las 8 horas, los 5 días y las 4 semanas. Y eso te da 160 horas disponibles en un mes. Y las mochilas, que la demanda de la mochila está en unidades de mochila, ¿ya? Bueno, va a quedar disponible en todo caso el DAT para después, pero la definición del DAT en este caso es exactamente igual a lo que hemos hecho ya durante 2 talleres, ¿ya? Y la definición del run también es acorde a lo que hemos hecho durante los 2 talleres anteriores. Así que voy a abrirlos ahora, un momento. Ya. Entonces, primero, mi modelo está acá. Yo siempre copio esto. Algo que yo había fallado la vez pasada era haber puesto el modelo, el dato antes del modelo. Siempre la primera definición que deben hacer es del modelo. MPL les solicita primero definir el ambiente del modelo y después el de la data.
Este es punto .dat y acá es data. ¿Ya? Ahí la definición de ambas rutas. El problema 1, se los voy a copiar. El problema 1 que llamé P1 se compone de la variable x, y, w, función objetivo costos, y acá llamo a cada uno de las restricciones asociadas, ¿ya? El solver que vamos a utilizar en esta oportunidad es Simplex. Le voy a pedir que resuelva P1 y que me muestre x y w como en formato matricial y la función objetivo evaluada, ¿ya? Lo más probable es que tenga un error, siempre tengo errores, así que no hay problema con eso. Ya, no hubo error, qué bueno. Entonces, si se dan cuenta acá, en la definición de x, las demandas se igualan, pese a que yo haya dejado esto porción en mayor igual, por lo que les había explicado, la restricción se va a alcanzar en la igualdad porque es lo que reporta mínimo costo. Después, afortunadamente tengo compra de material para cada uno de los proveedores. Esto quiere decir que la capacidad de oferta que tenían estos proveedores era acotada. ¿Por qué? Si se dan cuenta acá, que los proveedores de materia prima no tenían cota superior. Yo compré todos los 10.000 productos que necesitaba a los proveedores que lo vendían más barato. Por eso esta solución es sencilla, porque incluso la optimización puede ser hecha a mano en este caso. O sea, ni siquiera por un método. Si yo necesito cumplir con toda la demanda y necesito comprar productos, lo que voy a ir haciendo es comprarle a los más baratos hasta que se me acabe su capacidad, ¿ya? Este problema se reducía a eso. Incluso lo podríamos haber hecho como al ojo, ¿ya? Entonces, hace sentido lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? También es bueno ese razonamiento que acabo de hacer para la validación de la solución. Por lo general, no sé si el profesor Javier se ha dedicado a evaluar eso, pero cuando uno hace un modelo, no solo se preocupa de que el modelo que viene hecho o que la data, en este caso que son datos inventados, que inventé yo, queden bien validados, sino que también que la estructura del modelo cumpla con los supuestos que hacen, primero, la solución cumple con los supuestos que hacen, y ya esto es como para la vida, que si ustedes tomaron supuestos de un sistema para poder llegar a un modelo de este estilo, entonces después tienen que validar que la solución cumple con aquellos elementos que no incluyeron en su modelo, aquellos otros supuestos que no incluyeron, ¿ya? Eso es importante en la implementación también. Entonces hasta ahí, ¿algo que consultar? Porque ahora vienen los peludos. ¿No? Nada, nada. ¿Tú, Pancho, algo que queréis aportar, no? Nada hasta ahora. No, yo creo que está todo bien, bien clarito. Ya, entonces vamos con el ejercicio que nos va a permitir utilizar una variable binaria. La B dice, modifique el modelo anterior para que solo se pueda comprar el producto A y B a exclusivamente un proveedor. ¿Existirá más de una forma de plantear esta restricción? Entonces, acá, primero la letra del ejercicio solicita una restricción más, ¿verdad? Esa es la modificación como a priori que tenemos que hacer en el modelo. Esta restricción más, que eh, la voy a definir acá abajito, no solo va a estar compuesta de una restricción, sino también de variables que nos van a permitir tomar estas decisiones, ¿ya?
En teoría, lo que me están pidiendo acá es que si le compro a un proveedor, no le puedo comprar a nadie más de algún producto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo restringo esto? Voy a tener que restringir esto de dos formas. Uno, primero voy a tener que restringir las capacidades de los productores, o sea, decir que sus capacidades sean cero o el total de su capacidad, pero que solo pueda tener yo capacidad de un productor. Con eso me voy a apoyar. Voy a cambiar entonces la restricción de disponibilidad de los productores y voy a decir que solo tenga producto disponible para comprar de un productor. ¿Ya? Y esto lo voy a hacer con variables binarias. Va a ser, lo voy a definir acá. Variación del problema. La variable Z1, que la voy a utilizar como una variable binaria para restringir la capacidad de los proveedores a los que no les voy a comprar, va a definir, va a depender del producto y el proveedor. Y va a ser binaria. ¿Ya? Así definimos una variable binaria en AMPL. Entonces esta variable va a ser 1 si y solo si se compra materia prima al proveedor PR sub S. Si se compra materia prima prod al proveedor PR sub S. Entonces, si yo le compro de esta materia, si le puedo comprar de esta materia prima a este proveedor, entonces va a ser 1. Si no, va a ser 0. Esta es otra forma de definir variables, que no se utiliza en el curso, pero sí se utiliza en publicaciones. Como es binaria, y yo defino que 1, sí, solo sí, se compra materia prima para el proveedor PR sub S, entonces para todos los casos que no cumpla con esto, con este sí, solo sí, entonces 0 es lo demás del conjunto. Y lo demás del conjunto en una binaria es 0. ¿Ya? Pero eso me restringe solo un producto específico. Yo pudiese, por ejemplo, comprar, o sea, necesito comprar 2 productos, a lo más 2 productos de este proveedor. Entonces voy a tener que crear otra variable, también binaria, que me va a decir a qué proveedor, simplemente a qué proveedor le puedo comprar. Entonces, la voy a definir acá para dejarlo listo. Sí y solo si se compra materia prima al proveedor PR sub S. Entonces esto está en un nivel superior. Esto es si le compro o no, y esto es si le compro A y B o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que Z2 es 1 para el proveedor 2, por ejemplo, si Z2 es 1 para el proveedor 2, entonces Z1 puede ser 1 para el proveedor 2 en los productos A y B. Por eso esto es insuficiente para hacer lo que queríamos, porque en este caso yo le puedo comprar A y B a cualquier proveedor, pero voy a definir a cuánto es lo máximo que les puedo comprar. Yo necesito definir primero específicamente a qué proveedor le voy a comprar. Y finalmente esta la voy a utilizar como variable auxiliar para cancelar la producción, la capacidad de producción de los demás proveedores. Entonces voy a hacer una variación. Miren. Es la misma restricción de capacidad, que ahora la voy a llamar 2, para los mismos productos, los mismos productores. Esta es una variable, es la cantidad que yo compro, debe ser menor o igual a su capacidad. Ahora esta capacidad va a estar condicionada por Z1 del producto, perdón, del producto P del proveedor PR. Entonces, esta capacidad va a estar condicionada
al valor de esta variable. Si esta variable vale 1, entonces lo máximo que yo le puedo comprar a ese proveedor es su capacidad. Si esta variable vale 0, entonces lo máximo que yo le voy a poder comprar a ese proveedor va a ser su capacidad por 0, es decir, 0. Y en ese caso, y para ese proveedor no le queda otra que ser igual a 0, porque y está definida como mayor o igual a 0, y acá va a ser menor o igual a 0. Entonces, para que se cumplan esas dos restricciones, la variable y para ese proveedor de ese producto va a tener que ser igual a 0. Entonces, de esta forma, yo cancelo la capacidad de producción para ciertos proveedores. Pero hasta este punto estoy cancelando por producto. Yo necesito cancelarlo para un proveedor específico. Entonces, voy a definir una relación entre Z1 y Z2. Y esta relación en el fondo va a decir que yo voy a cancelar los productos, la capacidad de los productos, de todos los proveedores excepto uno. ¿Ya? Entonces, esto va a depender de cada proveedor. Y va a decir lo siguiente. Lo voy a copiar primero y después se los voy a explicar. La suma de todo lo que yo puedo comprar de un producto debe ser menor o igual a la cardinalidad de los productos por Z2 de ese producto. ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo le voy a comprar al proveedor 2, entonces lo máximo, pensemos que el proveedor 2 tiene un 1 acá, ¿ya? Lo máximo que puedo comprar en productos, pensando que estas son variables binarias asociadas a cada producto, entonces los máximos tipos de productos que yo puedo comprar para ese proveedor va a ser su cardinalidad, o sea, la cantidad total que yo tengo de productos disponibles. Entonces el proveedor 2 vende dos productos, A y B, entonces el lado derecho sería 2 y el lado izquierdo definiría la cantidad de productos, esta variable binaria, que yo puedo comprar a ese proveedor específico, que sería en nuestro ejemplo el proveedor 2, debe ser menor o igual a 2. O sea que para el proveedor 2 yo puedo comprar A y B, a lo más A y B. Pudiese comprar solo A o solo B, ahí depende de la capacidad, ¿ya? Pero eso es para el caso en que el proveedor es específicamente, le vayamos a comprar ese proveedor, o sea que su variable valga 1. ¿Por qué? Porque si la variable Z2 del proveedor, que define si yo le compro o no al proveedor, es 0, entonces la cantidad de productos que yo le puedo comprar a ese proveedor en el lado derecho va a ser 0. Entonces la suma de los productos específicos que yo le puedo comprar a ese proveedor, que va a ser por ejemplo el proveedor 1, va a ser menor o igual a 0. Y si todas las binarias son 0 o 1, la única forma de que esta suma de menor o igual a 0 es que dé igual a 0. Y eso, traducido, es que cada una de estas variables sea 0. Entonces yo no le voy a poder comprar ningún producto a ese proveedor. Y hasta acá tengo definido la restricción que limita la capacidad y aquella relación que me dice que si es que yo le compro a un proveedor, entonces, o sea, si me comprometo a comprarle a ese proveedor, entonces le puedo comprar cualquiera de sus productos. ¿Ya? Y ahora necesito la última restricción, que es la de Z2, que me dice a cuántos proveedores le puedo comprar. Y según el enunciado, yo a cuántos proveedores le puedo comprar, la cantidad de proveedores a los que le puedo comprar debe ser, perdón, que Z2 debe ser menor o igual a 1. Y ahora sí, estas tres restricciones juegan en conjunto para yo poder comprarle a solo un proveedor.
voy de abajo hacia arriba. Esta restricción define cuántos proveedores máximos yo le puedo comprar. O sea, de todas las variables z que tengo, que en este caso serían 3 para 3 proveedores, solo a lo más una va a poder ser 1. Entonces yo le voy a poder comprar a lo más a un productor, basado en su definición, ¿ya? Si yo le puedo comprar a solo un proveedor, entonces el lado derecho va a ser 1 solo para un proveedor. Y el lado izquierdo, que es los productos a los que le puedo comprar, que en este caso sería A y B, va a ser, para aquel proveedor que le voy a comprar, va a ser 2, y para los demás va a ser 0. O sea, yo le voy a poder comprar A y B solo al productor que dije que le voy a estar comprando en la restricción de abajo. Y una vez yo tenga esta definición de a qué productos tengo disponible para comprar, entonces la restricción de arriba va a decir, ah, ya, entonces si tú puedes comprar solo del producto A y B al proveedor 2, entonces la capacidad de producción del A y B para el productor 2 va a ser su capacidad, pero para todo el restante va a ser 0. Por lo tanto, Y para todo el restante va a ser 0. Y así es como juegan estas tres restricciones. Un poquito complejo, sí. Así que hay que repasarlo, pensar cómo se van relacionando estas variables, pero también es útil hacerlo por instancia, ¿no? Y agreguemos esto al run. Entonces, dado que nos quedan 3 minutitos nomás, agreguemos esto al run. Voy a guardar esto. Y en el run voy a definir otro modelo, un problema P2. Este modelo va a estar definido con las mismas variables, pero la disponibilidad ahora va a ser, perdón, esta disponibilidad no va, ahora sí, la disponibilidad ahora va a ser la nueva relación que tenemos y voy a utilizar las dos relaciones que les expliqué. Vamos a resolver el problema 2 y voy a desplegar X, Y, W y los costos, ¿ya? Ahora cuando corra esto, ¿en qué fallé? He definido mal una PRPM. Disponible los datos. A ver, voy a ver si es parte de esto. ¿No tenéis que resetear la consola, Nico? Ah, tienes razón. Razón. Ahora sí. Y lo voy a guardar porque está definido el ambiente. Tienes razón. Ahora sí. Entonces, en la primera solución, la compra de materias primas era de A al productor 1, 2, 3 y de B al productor 1, 2 y 3. Y bueno, los cierres era a los que más me convenía porque no tenía capacidad máxima. Y ahora reporto una solución de 651 millones, ¿verdad? 15.000. Y ahora reporto una utilidad menor porque induje que le tengo que comprar materia prima a solo un proveedor, que en este caso sería el proveedor 2. Le compro de A y de B, cumpliendo con la restricción. Y la función objetivo disminuyó considerablemente. Porque claramente comprarle solo un proveedor no era lo óptimo en el problema relajado, por decirlo de alguna forma, sin considerar esta restricción, ¿ya? Como estamos en la hora, voy a dejar la otra como reflexión para la otra semana, pero ahí vamos a intentar abarcar algún ejercicio que nos permita abordar de nuevo esa
esa pregunta, que es si existe otra forma de hacerlo. Y efectivamente sí existe otra forma de hacerlo. Así que eso, les dejo ahí el Oye, bro, antes que modelo. te vayas, Ujú. tenía una duda sobre el enunciado del taller. Ya, déjame terminar de grabar. Porque esto es parte de la ayuntía, por eso no.